Bueno, estamos en nuestra tercera semana en esta maravillosa serie basada en la primera epístola del apóstol Pedro. Una epístola realmente muy interesante que se da en medio de adversidades, en medio de dificultades que los creyentes estaban viviendo en el norte de Asia Menor. Un grupo de creyentes que habían sido expatriados, que se encontraban en esa área como extranjeros y que por ser extranjeros estaban viviendo realmente tiempos difíciles. Pero no solo eso, sino que el entorno político, social de aquel momento se había vuelto bastante denso, bastante difícil, ya que sabemos que en aquellos tiempos, aproximadamente entre el año 54 y 64 después de Cristo, estaba presente el Imperio Romano y estaba en manos de Nerón. Sabemos que estos creyentes estaban siendo perseguidos producto de un incendio que se produjo, que se cree que fue el mismo Nerón quien lo provocó, pero Nerón, al sentirse que lo estaban señalando a él decidió culpar a los cristianos, provocando una terrible persecución y causando realmente daños. Los maltrataron, sufrieron, murieron muchos de ellos en aquellos tiempos. Y en medio de todo esto llegamos al capítulo número 3 y hoy vamos a estar hablando de este tema: convicciones. Hoy vamos a estar hablando de las convicciones y quiero comenzar con esta breve historia. Y no está en la Biblia, no tiene precisamente algo directamente que ver, pero quiero mencionarla porque llama la atención esta batalla de las Termópilas, mejor conocida como los 300. Si alguno de ustedes son aficionados a las películas, probablemente haya visto la película 300. Tiene que ver justamente con una batalla muy interesante que sucedió 480 años antes de Cristo en el área de lo que era conocida como la parte griega, donde en aquel tiempo el imperio persa, en manos del rey Jerjes I, lanzó una invasión hacia el área de donde estaban lanza esta invasión hacia el área donde estaban los griegos. Y lo que ocurre es que fueron, según el historiador Heródoto, con 1 millón de personas, 1 millón de guerreros aproximadamente, a invadir aquella zona. Algunos historiadores consideran que este número era demasiado grande. Se estima entonces que probablemente fue entre 200.000 y 300.000 guerreros. Aún así era un número muy grande los que fueron a invadir el área griega, pero un grupo de militares, de espartanos, le hicieron frente. Y juntos y liderados de la mano de lo que era el rey Leónidas, que aproximadamente contaba con un ejército sólido, particular y único de 300 hombres. 300 hombres. Estos 300 hombres en compañía también de otros ejércitos que los mismos griegos fueron disponiendo y fueron agregando. ¿Qué fue lo que sucedió? Sucedió que terminaron siendo aproximadamente 7.000 hombres contra 200.000 o 300.000 hombres. ¿Usted me sigue? Estamos hablando que eran casi 7.000 hombres contra unos 200.000 o 300.000 hombres. La diferencia es demasiado grande. Estamos hablando que básicamente se los iban a comer, se los iban a devorar. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó? Resulta ser que ellos hicieron una estrategia militar y se alojaron en una zona entre una montaña y una zona donde había agua que era muy estrecha, una zona bastante estrecha que se cree que había una distancia muy corta, y allí ellos se anclaron y recibieron al ejército persa. Pues resulta que llama la atención que el ejército persa comenzó poco a poco a perder soldados y soldados y soldados, miles y miles y miles y miles, y no podían contra este ejército. Ya finalmente el ejército, sale un hombre que los traiciona, le dicen: ¿por qué ustedes lo están atacando por aquí? ¿Por qué no vienen por la retaguardia, por la parte de atrás? Les muestro el camino para que ustedes vayan y lo ataquen y lo sorprendan y posteriormente puedan ganar la batalla. Los traiciona un mismo espartano, un mismo griego, y ellos luego posteriormente por la parte de atrás. Pero el rey Leónidas, al ver esto, envía a la mayoría de los ejércitos de vuelta a sus casas para que protegiesen su zona, y quedó este grupo de 300 hombres. Ahora, usted dirá: ¿pero qué tiene que ver esa batalla con lo que vamos a hablar hoy? El día de hoy vamos a hablar de convicciones. Este ejército logró hacer frente a este grupo enorme del ejército persa, que incluso llegaron a enviar un ejército llamado los Inmortales,
que eran sumamente unos asesinos demasiado profesionales. Ahora bien, lo que llama la atención es que este ejército de 300 hombres logra hacer frente a toda esta gran esta avalancha, si se puede decir, de ejército persa. Pero fíjense lo siguiente: este grupo de 300 hombres tenían que ser hombres entre 20 y 29 años de edad. Tenían que tener por lo menos un hijo varón, porque sabían que al ir allí era prácticamente una misión suicida. Es decir, los hombres que estaban en esa batalla sabían que sí o sí iban a morir. No les quedaba otra. Ellos sabían que iban a morir. Pero sus convicciones como soldados, como un ejército, en sus propias creencias, como una cultura, les hizo dar el paso de estar dispuestos a dar la vida por causa de defender su territorio, por causa de defender su familia. Estos hombres estaban altamente entrenados. Déjenme decirle que estos hombres desde niños los habían entrenado, que estaban fortalecidos, adiestrados, de tal manera que tenían la capacidad de hacer frente a esta batalla. Ahora, dicho esto, quiero que usted tenga en mente esta palabra y repita conmigo: convicciones. Repito otra vez, repita conmigo: convicciones. Muy bien, gracias. Estas convicciones, como les acabo de mencionar, determinaron entonces que este ejército venciera. Ahora, volviendo a esta epístola, volviendo a la epístola del apóstol Pedro, que es la carta que estamos estudiando, Pedro desafía a los cristianos a vivir firmes en sus convicciones. ¿Convicciones de quién? De Cristo. Convicciones basadas en nuestro Señor. Y como lo dije al principio, ya que ellos se enfrentaban a una adversidad bastante compleja, a un momento bastante difícil, pues sus convicciones eran las que les iban a ayudar a permanecer firmes. Y de esta misma manera, así como Pedro desafía a estos creyentes que se encontraban en el norte de Asia Menor a través de esta carta, también nos desafía a cada uno de nosotros a que tú y yo podamos entender el mensaje de Jesús, a que tú y yo podamos comprender quiénes somos en Cristo Jesús. Y ya durante estas 2 semanas hemos estado hablando de esta identidad. Durante estas 2 semanas hemos estado hablando justamente de quién eres en Cristo Jesús. Y basados en esto, que podamos no solamente creer, sino estar convencidos y caminar en sus principios. Por cierto, quiero aprovechar esta oportunidad de felicitar a todas las madres en su día. Felicidades, feliz Día de las Madres. Un aplauso, claro que sí. Y parte de nuestros valores como creyentes es justamente ese amor y ese cariño hacia las madres también, ¿cierto? Bueno, vamos a ir avanzando. Como les decía entonces, Pedro en el capítulo 1, verso 1 del 24 al 25, deja algunas frases iniciales que comienzan a dar la pauta de lo que va a ser el desarrollo de toda esta carta. Lo que va a ser el desarrollo de este escrito a los hermanos. Dice de la siguiente manera el verso 24: porque toda carne es como la hierba, y toda su gloria es como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae, pero la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra del evangelio que les ha sido anunciada. Entonces nótense cómo estas convicciones, cómo la palabra del Señor permanece para siempre. Y te pregunto, ¿ocupa la palabra de Dios un primer lugar en tu vida? Esa hermosa palabra que nos guía, que nos instruye, que nos muestra el camino. Cristo, que es el verbo, es la palabra de Dios. Déjame decirte que así lo dice y lo presenta el Evangelio de Juan en su capítulo número 1, donde habla de que en un principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Y cuando Jesús hace mención a sí mismo, dice: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie llega al Padre si no es a través de mí, de Jesús quiero decir. Y también asimismo Cristo dice: entren por mí, yo soy la puerta del redil. Y nos está indicando que Él es el camino, que Él es la puerta, que Él es la ruta. Palabras más, palabras menos, Cristo mismo representa nuestras convicciones. Amén. Pero vamos a repasar un par de aspectos en un lenguaje muy sencillo, de manera de que podamos entender la diferencia de lo que es una creencia
versus lo que es una convicción. Y déjame decirte que se complementan. Vamos a comenzar con la creencia. Es una aceptación de la verdad. Usted acepta la verdad. Es un reconocimiento cognitivo, es decir, en su parte mental o en su corazón, usted lo cree como algo realmente cierto. Esto es una creencia, podemos de una forma muy sencilla. Ahora, ¿pero qué será la convicción? Veamos esta definición de convicción. Dice, es una creencia que se vive. Es estar convencido, no solamente que usted lo cree, porque de pronto quizás, sí, yo creo que Jesús es el Hijo de Dios. Yo creo que Él es Dios, pero ¿le crees a su mensaje? ¿Le crees a su palabra? Por lo tanto, la convicción tiene que ver con que cuando tú y yo creemos, lo vivimos. Amén. Y justamente a esto llama el apóstol Pedro y exhorta y anima a los hermanos de aquel momento que estaban bajo persecución a que se animaran, a que se levantasen y supiesen quiénes son en Cristo Jesús, que son escogidos, que son amados, que han sido apartados para el propósito de Dios. Amén. De esta forma vamos a ir desarrollando en esta tarde algunos aspectos ahora basados en el capítulo número 3 de esta hermosa epístola de Pedro. Y vamos a comenzar con nuestro primer punto en esta tarde, que dice de la siguiente manera: honra a Dios en tu hogar. Sí, allí en casa. Allí donde estás, junto a tu familia, junto a tus seres queridos. Puede ser papá, mamá, puede ser un hijo, una hija, puede ser una familia, como sean las características en las cuales tú convives en ese hogar. Quiero decirte esto: honra a Dios en tu hogar. ¿Y cómo vamos a honrar a Dios? Hay unas pautas que marca aquí el apóstol Pedro, que a pesar de que él habla el lenguaje matrimonial, no quiere decir que tampoco podamos aplicarlos. Hay unos principios ahí establecidos que se los quiero compartir. Y la primera de ellas es las instrucciones para los hombres. Me gustaría comenzar primero con los hombres, por el verso número 7, que dice de la siguiente manera en 1 de Pedro capítulo 3, verso 7. Dice: ustedes, maridos, de la misma manera vivan con ellas con comprensión, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coheredera de la gracia de la vida, para que las oraciones de ustedes no sean estorbadas. Nótese, quiero quedarme ahí un momento. Hay 3 palabras que me llaman la atención que dice el apóstol Pedro. La primera de ellas es: de la misma manera vivan con ellas con comprensión. Algún hombre dirá: esto me suena como a Misión Imposible. Pero Misión Imposible, no lo es. Ciertamente, si Dios nos pide, en este caso el apóstol Pedro, inspirado por el Espíritu Santo, motiva a los hombres a comprender a las mujeres. Ahora, hombres, ¿estamos siendo comprensivos con nuestras mujeres? Hermosas damas que, por cierto, repito, están celebrando hoy el Día de las Madres. ¿Estamos siendo comprensivos con ellas? Es una gran pregunta. Y dice: dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Aquí viene el segundo aspecto: dando honor. Dar el honor a ellas como un brazo más frágil. Por favor, si nos podemos quedar en ese verso para seguir mencionando estos aspectos. Esto llama la atención porque el contexto social de esa época era que las mujeres no tenían un valor. Déjenme decirles que dentro de los límites del Imperio Romano, las mujeres no tenían ciudadanía, no tenían derecho a voto, su voz no era escuchada. En algunos casos, para algunos hombres, las mujeres simplemente eran un sinónimo de placer. Simplemente para ellos, la mujer representaba placer y ya está. Y esto hacía que la sociedad, muchas de estas mujeres vivieran tristemente bajo las sombras, vendiendo sus cuerpos. Pero a pesar de esto, en medio de esta situación, que el apóstol Pedro diga: dando honor a la mujer como a vaso más frágil, es darle valor a las mujeres, es darle un lugar importante. Por lo tanto, el rescate de lo que representan a las mujeres hoy en día lo inició nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo comenzó a darle valor a las mujeres. De hecho, las primeras que tuvieron la oportunidad de presenciar su resurrección fueron justamente las mujeres. Ellas fueron las primeras
que fueron a hacerle el anuncio a los apóstoles cuando nuestro Señor había resucitado. De manera que Cristo mismo, en su gracia, en su amor, en su favor, quiso darles este honor. Y Pedro, como estuvo allí en primera fila con nuestro Señor Jesucristo, comprendió esto y dijo: hey, varones, dando honor a la mujer como a vaso más frágil. Y esto nos conecta con este tercer aspecto, como a coherederas de la gracia de la vida. Esa gracia que Cristo derramó, ese favor que Dios derramó, la vida eterna que Cristo entregó por nosotros en la cruz del Calvario. Entonces nos está diciendo coherederas. Así mismo como nosotros heredamos el reino de los cielos, así mismo ellas también son coherederas. Y algunos dirán: bueno, llama la atención que haga este énfasis el apóstol Pedro. Pero es que justamente la sociedad, vuelvo y repito, no les daba valor a las damas. Por lo tanto, ahora los cristianos tenían la misión de darle el valor. Y no solamente a ellas, sino a la sociedad de aquel momento. Con su conducta, con su moral, con sus convicciones, tenían que impactar esta sociedad. Y es ahí donde viene el reto. Por eso que cuando leemos la Escritura, de la misma manera, así como el apóstol Pedro los motiva a ellos, también nos motiva a nosotros. De igual manera, tú y yo estamos llamados a que en esta sociedad actual vivamos en los principios que rigen la palabra de Dios. Porque tú y yo somos la luz de este mundo, somos la sal de la tierra. Así mismo lo dijo Cristo. Por lo tanto, nuestras acciones, nuestras convicciones, el creer y el vivirlo, el caminar en ello va a marcar la diferencia en un mundo que está caído. En un mundo donde allá afuera hay dolor, hay llanto, donde matrimonios están pasándolas muy muy difíciles, o donde quizás muchos de nosotros llegamos a Cristo golpeados, llegamos a Cristo heridos por causa del pecado. Ahora estamos llamados a ser personas restauradas. Amén. A ser personas que vivamos realmente en Cristo. Amén. Y esto es muy hermoso porque le da un lugar a nuestras hermosas damas de la fe. Cuando vemos todo el Nuevo Testamento, vemos a tantas damas maravillosas. Por ejemplo, María, la madre de Jesús, hermosa mujer, una dama que hizo todo por su hijo, que entregó allí en su crianza. Asimismo, de pronto podemos ver otras mujeres que llaman la atención. Viene a mi mente Elizabeth, quien también fue la madre de Juan el Bautista. Y así también podemos ver otras madres, no solamente en el Nuevo Testamento, sino en el Antiguo Testamento, que inspiraron, que fueron siervas de Dios, que de alguna manera hicieron lo posible por llevar el crecimiento de sus hijos. Por lo tanto, entendiendo estos principios, Cristo mismo nos manda que honremos, a que le demos ese lugar como coherederas a cada una de estas damas. Así que siéntanse ustedes como mujeres bendecidas, como mujeres amadas y mujeres victoriosas. Amén. Gloria a Dios. Asimismo, seguimos avanzando. Tenemos también para las mujeres. Bueno, ya le dimos ahora a los hombres, ¿no? En el principio de cómo tenemos que caminar, cómo tenemos que nosotros ser ante las damas. Pero ahora les toca a las damas aprender cómo ser con los varones, cómo ser con los hombres. Y es que precisamente primero Pedro les dice a ellas antes que a los hombres. Yo quise ser caballero y quise comenzar por el verso 7, pero el verso 1 del capítulo 3 da las instrucciones a las mujeres de la siguiente manera. Asimismo, ustedes, mujeres, estén sujetas a su marido, para que si algunos no obedezcan a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres, al observar su manera de vivir reverente y casta. Wow, nada más ahí en esos dos versos. Ay, Dios mío, comienzan las mujeres. Ay, ya va. ¿Cómo es eso que sujeta? Ya va. Explíquenme. Ya va. Un vaso con agua, por favor. Pues déjeme decirle que sujeción tiene que ver con respeto. Respeto a la autoridad. Los hombres, primeramente nuestra autoridad en toda la iglesia, el cuerpo de Cristo, la cabeza es Cristo. ¿Estamos claros? En cuestión de función, Dios le dio la autoridad al hombre de ser el cabeza de hogar, de ser el cabeza de su familia, de llevar el liderazgo.
Pero por supuesto que esto nos obliga a nosotros los hombres a vivir realmente en Cristo, a ser realmente siervos de Dios, a realmente vivir conforme a su palabra. Y ahora sí, las mujeres corresponde por un orden, simplemente el diseño de Dios corresponde ahora estar bajo la cobertura de su marido, sujetas a su marido. Y esto es un principio que Dios lo estableció de esta manera. Pero cuando nosotros vemos que en nuestra sociedad estos principios son al revés, lo que tiende a suceder es a quebrarse los hogares. Cuando vemos que es la mujer la que lleva el liderazgo de la casa, la que lleva la batuta, la que lleva el bate en la mano y la que lleva, digamos, la espada para el monte o qué sé yo, lo que sucede es que sí puede ser beneficioso hasta cierto punto o hasta cierto aspecto, pero si usted no permite ni deja que su marido tome el lugar que les corresponde, vamos a estar actuando fuera del diseño de Dios. Vamos a estar actuando de la forma distinta como Dios hizo las cosas, y ahí comienzan los problemas. Déjeme decirle que cuando muchas veces la mujer toma dominio sobre su marido, lo que ocurre es que el marido queda anulado y de repente el hogar y la casa están en incendio. Los niños no obedecen, los niños hacen lo que les da la gana o terminan haciendo cosas distintas. ¿Por qué? Porque no funcionamos conforme al diseño que Dios estableció. Y yo sé que quizás esto es difícil, en especial para este año 2025, para la sociedad actual. De decir que las mujeres se sujeten a sus maridos, tú estás loco, eso es machismo. Mujeres al poder, ¡pum! Y déjeme decirle, esto no es machismo, esto no tiene que ver nada con machismo. Repito, esto tiene que ver con un diseño que Dios ideó. Pero lo que me llama la atención es que las cosas no quedan ahí, las cosas las complica Pedro, porque yo creo que de pronto una mujer es fácil sujetarse cuando su marido es un siervo de Dios, cuando usted ve a su marido orando, cuando usted ve a su marido leyendo la palabra, cuando usted ve a su marido ayunando, que le dice: ven acá mi amor, vamos a orar, vamos a la iglesia a congregarnos, ven acá mi amor, vamos a hacer esto, vamos a orar por las finanzas, que el Señor nos ayude a tomar las mejores decisiones. Usted dice: eso es facilito, yo me sujeto. Pero llame la atención que dice luego, sujeta a su marido, para que, luego dice, si algunos no obedecen a la palabra, ay papá, y aquí te está hablando de hombres que no obedecen a la palabra, también sean ganados sin una palabra por medio de la conducta de sus mujeres. Ay, diga ay. Diga ay mamá. Esto está complicado. ¿Con qué me trago esto? Hay algo en las damas que Dios ha puesto, algo especial. Así como ha puesto un don especial en los varones, Dios también ha puesto un don especial en las damas, de manera de que las damas puedan ganarse a sus maridos sin una sola palabra, por medio de su conducta, por su manera de ser, su manera sabia. Dice la palabra que la mujer sabia edifica su casa. Ay, ya se lo sabe, ya se lo sabe. Gloria a Dios. Así que me retiro lentamente. No es cierto. No es cierto. Pero que la palabra sea, que el Señor sea ayudándonos. Yo entiendo que quizás hay matrimonios difíciles, hay circunstancias complejas. No me estoy haciendo la vista gruesa a esos casos. Hay casos particulares. Pero yo le digo a usted, clame, ore. Mujer, busque la dirección de Dios. Si su marido no ha llegado a Cristo, ore. Ore por él cuando está durmiendo. Póngale las manos. Dile: Señor, te entrego a mi marido, te entrego este hogar. Señor, que se te revélate su vida. Señor, actúa. Señor, haz algo. Y dice la Escritura que por medio de esa conducta puedan ser ganados. Puedan ser ganados. Entonces, no se rinda, persevere en Cristo. Siga perseverando. Amén. Muy bien, vamos con nuestro segundo aspecto dentro de lo que tiene que ver con las convicciones. Vive la compasión y la humildad de Cristo. Vive la compasión y la humildad de Cristo. Wow. Vamos a leer este verso, 1 Pedro capítulo 3, verso 8, que dice: sean todos de un mismo sentir, compasivos, amándose fraternalmente, misericordiosos y humildes. Repito, sean todos de un mismo sentir.
unanimidad en el sentir. Compasivos, tener compasión, amándose fraternalmente. El amor está ahí incluido en la ecuación. Misericordiosos y humildes. Vamos a ver la conexión incluso de ser compasivo con la misericordia y la humildad. Hay una conexión allí. Cuando el apóstol Pedro escribe estas palabras, está pensando en el Señor, está pensando en Cristo. Repito, el apóstol Pedro, que vio en primera fila todo lo que hizo nuestro Señor fue compasivo, fue misericordioso. Y déjenme decirle lo siguiente, vamos con esta frase que dice a continuación. A veces pensamos en la compasión como un sentimiento o una emoción, pero Jesús nos mostró que después de la compasión venía una acción. Después de la compasión venía una acción. Es decir, no quedarse en un sentir, no solamente ceder y sentirme conectado con la persona que está necesitando una atención en particular, sino que es ir a la acción, ejecutar. Llama la atención que, por ejemplo, voy a mencionar muy rápidamente Marcos capítulo 6, verso 34. Jesús tuvo compasión y salió a alimentar a las personas. Casi siempre la compasión va acompañado de la letra I. Cuando las veces que dice en la escritura que Jesús tuvo compasión, nos da la idea de la letra I. Tuvo compasión y comenzó a alimentar a las personas. En Mateo capítulo 9, verso 36, 38 dice: Jesús tuvo compasión y oró por la gente. Luego en Mateo capítulo 20, verso 34 dice: Jesús tuvo compasión y le dio vista a 2 ciegos. Podemos ver el I como la idea de que no se quedó allí, sino que aparte que tuvo compasión, se movió a misericordia. Hemos mencionado aquí en otras ocasiones que la compasión de Cristo termina derivando en la misericordia. Repito, la compasión de Cristo deriva en la misericordia. Porque la diferencia entre tener compasión y misericordia es que de pronto tú y yo a veces tenemos compasión. O a veces, ay, fulanito de tal está pasando necesidad, pobrecito, que Dios lo ayude. O fulanito de tal está viviendo tal cuestión, ay, que el Señor lo ayude. O vemos de pronto un niño que no tiene padres, ay, bueno, no es mi hijo. O vemos de pronto un viejito que no tiene hijos, ah, bueno, pero no es mi papá. Y te pregunto, como creyentes, ¿cómo vamos a marcar este mundo? ¿Cómo vamos a marcar la diferencia si tú y yo no actuamos como nuestro Señor actuó? Si tú y yo no caminamos en las convicciones en las que Él caminó. Todas las veces que Jesús mostró compasión, tuvo misericordia y mostró una acción. Y la clave aquí es humildad. Necesitamos aprender a ser humildes. Amén. Según el diccionario de antónimos, lo opuesto a compasión es indiferencia. Lo opuesto a tener compasión es ser indiferente. Por lo tanto, si no estamos en compasión, estamos siendo indiferentes. Si tenemos una compasión y no accionamos, terminamos siendo indiferentes. Suena como un juego de palabras, pero es una realidad. El tercer punto es: no pagues mal por mal. Wow. Primera de Pedro capítulo 3, verso 8 a 9. Dentro de estas convicciones, Pedro dice: no devuelvan mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendigan, pues para esto han sido llamados, para que hereden bendición. Amados hermanos, no paguemos el mal por mal. Si alguien lo vio feo, usted mire lo bonito. Si alguien le insultó, usted no le devuelve el mismo insulto. Cristo dice, o nuestro propio Señor dijo: al que te den una mejilla, muéstrale la otra. ¿Eso es masoquismo? No, no es masoquismo. No tiene que ver con eso. Tiene que ver con que con nuestra conducta eduquemos a las personas que están a nuestro alrededor. Con nuestra conducta podamos moldear a este mundo. Ah, pero ahí estamos tú y yo en Facebook. Ah, ya tú vas a ver lo que le voy a decir. Me dijo en el comentario, yo le pongo esto. Me dijo en mi Instagram esto, yo le digo aquello. Y somos sanguinarios en las redes sociales. ¿Eso guarda relación en una convicción de un creyente? No, amados hermanos.
Recuerda lo que dice Pablo en Romanos capítulo 5 versos 6 al 8. El apóstol Pablo guarda más o menos relación con palabras similares en este sentido. Dice: porque aun siendo nosotros débiles, a su tiempo Cristo murió por los impíos. Difícilmente muere alguno por un justo. Con todo, podría ser que alguno osara morir por el bueno. Y el verso 8, pero, siempre que la palabra dice pero, presta atención, dice: pero Dios muestra su amor para con nosotros en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Si Cristo mismo, nosotros siendo malos o haciendo las cosas malas, tuvo misericordia y murió en esa cruz por nosotros, ¿no lo vamos a hacer nosotros también? Amén. Tengamos esta convicción, amados hermanos, así como el apóstol Pedro y Pablo en ese mismo sentir reflejaban esta misma idea. Esto nos conecta ahora con nuestro cuarto punto. Mantente firme entonces en tus convicciones cristianas. Vamos a leer lo que dice Primera de Pedro capítulo 3 verso del 10 al 12. Dice: porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua del mal y sus labios no hablen engaño. Apártese del mal y haga el bien. Busque la paz y sígala. Amén. Verso siguiente. Porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones. Pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. No paguemos mal por mal y mantengámonos firmes en estas convicciones. Nótese que primeramente habla de la lengua. Refrene su lengua. Por ahí otro apóstol también escribe con respecto a la lengua. Dice que es uno de los más peligrosos que hay. Con esta misma lengua podemos bendecir o podemos maldecir. Con esta misma lengua podemos dar aliento de esperanza o derrumbar sueños. Amados hermanos, antes de decir palabras, frenémonos. Yo sé que hay algunos que somos impulsivos, que se nos va el yo-yo, se nos va a ir las palabras y comenzamos de pronto a decir cosas que no tienen sentido. Caemos en chisme, caemos en mentiras, hacemos un eco de cosas que vemos. Amados hermanos, eso tiene que comenzar en nuestras casas, en nuestras congregaciones. Si se habla mal de un hermanito, usted guarda silencio. No siga dándole el ciclo, porque somos imperfectos, somos salvos por la pura gracia de Dios. Y aún puede ser que entre nosotros mismos tengamos todavía fallas, errores o cosas por aprender. Pero si usted ve que un hermano comete un error, si quiere llámelo aparte, dígale. Pero si un hermano le habla mal de alguien, usted no rompa esa cadena, no siga allí. Bueno, está bien, hermano, entiendo, pero no le diga más nada. Refrene su lengua. Cuidado cómo le habla a sus hijos. Cuidado cómo le habla a las personas que están a su alrededor. Cuidado con las palabras que salen de nuestros labios. Dice nuestro Señor, déjeme decirle, que daremos cuenta a Dios por cada palabra inútil que digamos. Imagínense ustedes. Esto significa que nosotros debemos cuidar nuestros labios, cuidar nuestra boca. Y Cristo dice que no es lo que entra lo que contamina al hombre, sino lo que sale de él. ¿Por qué? Porque lo que habla la lengua lo habla de lo que está en el corazón. Por supuesto, también dice la palabra de Dios: sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Pero tenemos que cuidar nuestros corazones y nuestras palabras. Refrenemos entonces nuestra lengua de hablar todo mal o todo engaño. Apartarse, hermano. Apartarse significa usted ir, de la vuelta, mire para el otro lado, o simplemente quítese. Si usted tiene esos malos hábitos, dígale: Señor, ayúdame. Señor, he sido chismoso, chismosa. Señor, esto no es tuyo, quítamelo. Renuncia a eso, hermano, porque eso no trae nada bueno. Porque al final lo que causa son fracturas. Hogares se han dividido, familias se han acabado por causa de un chisme. Cosas feas han ocurrido por causa de palabras sin sentido que salen de nuestros labios.
Y eso justamente lo que cita Pedro, lo que acabamos de ver, es básicamente el mismo Salmo 34. Usted lo puede ver en su escritura, en la palabra de Dios. Esto nos conecta ahora con nuestro quinto punto, que dice: no esperes nada a cambio. Porque alguno dirá: bueno, yo me porto bien, pero ¿qué me das a cambio? Casi siempre queremos hacer las cosas como que esperando el beneficio. ¿Qué es lo bueno para mí? ¿Cuánto es para mí? ¿Qué saco yo de provecho de todo esto? Bueno, quiero que te pregunte lo siguiente: ¿qué hizo ya Cristo por ti en la cruz del Calvario? ¿Qué más quieres? Si ya Cristo lo dio todo. Si ya Cristo te dio vida eterna, si ya Cristo te perdonó los pecados, si ya Cristo te dio la oportunidad de levantarte, de sacarte del lodo, de sacarte de la adversidad, ¿qué más quieres a cambio? Por eso, hermano, tú y yo estamos llamados a no esperar nada a cambio, porque a veces hacemos las cosas: bueno, yo hago esto, yo espero esto, yo hago aquello, yo espero. Y miren lo que dice el apóstol Pedro, llama mucho la atención, porque justamente cuando les hablo a estos hermanos, vuelvo y repito, ellos están siendo perseguidos, están siendo juzgados, están siendo criticados, están siendo señalados como malhechores, los están básicamente condenando. Pero miren lo que dice 1 Pedro 3, verso 3 al 16. Dice: ¿quién es aquel que les podrá hacer daño si son apasionados por el bien? Pero aún si llegan a padecer por causa de la justicia, es decir, del bien de Dios, si llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Por tanto, no tengan miedo por temor de ellos, ni sean turbados. Verso siguiente, verso 15. Más bien santifiquen en su corazón a Cristo como Señor, y estén siempre listos para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes, pero háganlo con mansedumbre y reverencia. Verso siguiente: tengan buena conciencia para que en lo que hablan mal sean avergonzados los que se burlan de su buena manera de vivir en Cristo. Me llama la atención la parte del verso 14. Pero si aún llegan a padecer por causa de la justicia, son bienaventurados. Si aún llegamos a padecer por causa de seguir a Cristo, el justo, el recto, somos bienaventurados. Porque a veces esperamos algo a cambio, como si yo hago esto, Señor, tú me das aquello. Yo me porto bien, tú me das el ticket para ir para el cielo. Y no es así. Repito, no es así, porque dice la palabra que no somos salvos por nuestras obras, sino que somos salvos por medio de la fe en Cristo Jesús, por lo que ya Cristo hizo. Y luego el mismo, eso está en Efesios capítulo 2, verso del 8 al 10, pero el mismo verso 10 dice: somos hechuras suyas, llamados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. Pero ahora estamos en Cristo. Ahora que estamos en Cristo, ahora sí, hagamos el bien. Ya somos salvos, ya Cristo hizo todo lo que tenía que hacer, pero ahora procuremos nosotros caminar en estos principios. Vivamos las convicciones de Cristo. Y aunque llame la atención que al principio haya citado la historia de los 300 espartanos que estaban allí en la batalla, estos hombres con sus convicciones murieron, y estos hombres no eran creyentes en Dios, pero dieron su vida por una causa, por una convicción. Yo quiero decirte, amado hermano, cuánto más nosotros que hemos conocido a la verdad, Cristo, porque Cristo es la verdad y la vida. ¿Cuánto más nosotros tenemos que caminar en estas convicciones? ¿Cuánto más nosotros? Hermano, este mundo no va a cambiar si tú y yo no hacemos nuestra parte. Si tú y yo no caminamos en los principios de la verdad, de la palabra de Dios, las cosas van a seguir siendo las mismas. La gente, antes de vernos hablar bla 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 bla, el evangelio, perdónenme si suena un poquito feo, de bla bla bla, la gente va a ver su conducta, la gente va a ver cómo usted se comporta. Y lo que usted haga, o lo que usted sea, o como usted se comporta, o como usted es, va a hablar mucho más que citar todo el evangelio, si usted quiere. Nótense que a las mujeres al principio le dicen:
a causa de su conducta, puedan ganar a sus maridos que no obedecen la palabra. Es por la conducta, hermanos, reflejamos a Cristo. Esa es la convicción. Y de esta manera esto nos conecta ahora con nuestro sexto punto, ya que Cristo nos llevó al Padre. Ya que Cristo lo hizo todo y nos ha llevado al Padre, tú y yo estamos llamados entonces a realmente caminar en esta convicción. Miren, amados hermanos, cuando nosotros entendemos todo lo que hizo nuestro Señor, cuando tú y yo se nos es revelado el Verbo, Cristo, en que dice en Filipenses, en que aún siendo en forma de Dios, no tomó esto como algo a que aferrarse, sino que se despojó. Siendo Dios, no tomó esto como algo a que aferrarse o algo a que arrebatar, sino que se despojó y se humilló. La humillación de Cristo, siendo quien era, el Hijo de Dios, habiendo tenido toda la eternidad, habiendo dándolo todo, y no queda el asunto ahí, sino que ya también nos llevó al Padre por medio de Él, de todo aquel que ha creído. Hermanos, esto no te habla de que entonces tú y yo necesitamos dar una respuesta de parte de nuestra fe. Hermanos, necesitamos responder a esto. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Necesitamos urgentemente vivir en las convicciones de la palabra de Dios, caminar en la verdad, vivirlo, refrenar nuestros labios, trabajar nuestra conducta, trabajar nuestra manera de ser. Solo así podemos impactar el mundo de afuera. Cristo dice: y en esto conocerán que son mis discípulos, en que se amen los unos a los otros, no en que nos chismochemos ni en que nos destruyamos. No, que aquel hermano piensa distinto con respecto a la palabra que es muy bueno, pero es tu hermano en Cristo. Puede ser que a lo mejor leyó un pasaje, pero ore por él, bendígalo. No caiga en eso de pagar mal por mal. No es de esa manera, amados hermanos. Vamos a ver qué dice 1 Pedro, verso 3:18, y ya con esta idea vamos a ir cerrando. Dice de la siguiente manera: porque Cristo también padeció una vez para siempre por los pecados, el justo por los injustos, para llevarnos a Dios, siendo la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu. Vamos a desmenuzar esto rapidito. Porque Cristo también padeció. Hermano, déjeme decirle que Cristo padeció una vez y para siempre. Por lo tanto, su sacrificio es lo suficientemente fuerte para perdonar nuestros pecados todos de una vez y para siempre. Por lo tanto, su poder es lo suficientemente sólido para llevarnos de una vez con Él y para siempre. Nótese que dice que padeció esto una vez y para siempre por los pecados, el justo por el injusto. ¿Para qué? Para llevarnos a Dios. Para llevarnos a Dios. Todo lo que hizo, el sufrimiento, la humillación, la persecución, lo vimos ahorita en la temporada de Semana Santa. Vimos cuán fuerte fue ese castigo que recibió nuestro Señor. ¿Pero para qué? Para llevarnos de una vez con Dios para siempre. Para estar con Él para siempre. Esto es un sello de eternidad, hermanos. Yo sé que cuando pensamos en la eternidad, quizás lo vemos lejos, pero estamos más cerca de lo que nos imaginamos. Porque nuestras vidas se hacen cortas y pasajeras sobre esta tierra. Te pregunto, ¿cómo vas a vivir en las convicciones? Ahora que ese amor nos impulsa, ahora que ese amor de Cristo nos empuja hacia afuera, ¿realmente tengo entonces esta convicción en mi vida? ¿Realmente estoy dispuesto a caminar en Cristo? ¿En serio, de verdad? ¿Estamos dispuestos a caminar con Cristo? ¿Estamos dispuestos a dejar que Él obre en nosotros? Yo sé que no es fácil. Yo sé que tenemos lucha diariamente. A lo mejor esta mañana nos levantamos y le dimos con el dedo chiquito a la cama. ¡Ay!
A lo mejor el perro te orinó la alfombra y le diste una patada. A lo mejor tu niño lloró demasiado y te sacó de tus casillas. A lo mejor tu joven adolescente hizo algo fuera de lugar. A lo mejor te despidieron o pasaste por un momento difícil. Yo no sé cuál es tu situación actual. Tal vez te quedaste sin trabajo, pero ¿qué te sostiene en medio de las dificultades del día a día? A veces son cosas tontas y pasajeras las que suceden. Sé que hay eventos más difíciles, hay enfermedades, hay momentos más complejos, la despedida de un ser querido. Hay situaciones que realmente nos hacen reflexionar en gran manera. Pero déjeme decirte, mi amado hermano, que Cristo es la roca. Cristo mismo dijo que el que edifica su casa sobre él, que es la roca, puede venir la adversidad, pero no se lo va a llevar, porque Cristo es la roca. ¿Dónde está fundada tu casa? ¿Está tu casa fundada sobre la arena, donde vienen de pronto los vientos y las tormentas y se la llevan fácilmente? ¿O está tu casa fundada en esa roca perfecta que es Cristo Jesús? ¿Está tu casa ahí cimentada? Déjame decirte entonces, mis amados hermanos, que así como esos hermanos al recibir esta carta comenzaron a caminar de esta manera, yo te invito a que tú y yo también caminemos en estas verdades, en esta hermosa palabra que Dios nos ha dejado. Ya quiero terminar con estas últimas frases que dice: Cristo lo ha hecho todo por nosotros. Queda de nuestra parte vivir y mantener estas convicciones en nosotros. Y quiero cerrar con esta pregunta: ¿y tú? ¿Ya vives en esta convicción?